Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 30 acerca de la sal de la tierra y es su segunda parte. En la primera parte del mensaje hablamos de qué representa la sal en la Biblia y vimos que tiene muchas aplicaciones, como que representa la santidad, representa algo que era muy importante al momento de hacer los sacrificios al Señor. En el Antiguo Testamento vemos que tenía propiedades para preservar los alimentos y que era la forma en que más se interpretaba, porque el Señor Jesucristo tenía discípulos pescadores y muchas personas se dedicaban a la pesca en ese tiempo, y era la forma en que se entendía como algo que ayudaba a preservar. También evidentemente que daba sabor y otras muchas propiedades que tiene. Pero la palabra nos decía que si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, pierde su pureza, no sirve para nada. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, acerca de la pureza que es necesario tener para ser sal de la tierra. Así que vamos a lo que dice la palabra en 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros. No me propuse saber entre vosotros, alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primeramente, debemos de saber que el llamado que hace el Señor Jesús a ser la sal de la tierra es un llamado a llevar la palabra, que solo la palabra de Dios puede hacer ese efecto, ese cambio que necesita el mundo que se está perdiendo, que se está pudriendo en el pecado. Necesita la sal, necesita el evangelio, necesita a Cristo para ser preservado, para que no sea destruido por su propio mal. Por esto es necesario que seamos fieles al momento de exponer la palabra, pedirle mucha dirección a Dios, rendirnos ante el Señor para decir solamente su palabra, solamente su voluntad. El problema viene cuando vamos a dar la palabra y no somos fieles para dar la palabra. Damos la palabra, pero la damos con una intención de motivar, con una intención de agradar a las personas, y esto no es lo que a Dios le agrada. Debemos de predicar el evangelio, la buena noticia de salvación, que Cristo vino a este mundo a pagar el precio por los pecadores, que Él murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El evangelio y nada más el evangelio. Tristemente caemos muchas veces en hablar más a la necesidad de las personas, hablar más acerca de lo que Dios te puede dar, de encontrar felicidad en Dios y muchísimas otras cosas que nada tienen que ver con el evangelio de Jesucristo. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. No necesita escuchar motivación, ni psicología, ni nada que parezca bonito y agradable. El mundo necesita escuchar la verdad. Por esto aquí vemos un muy buen ejemplo de esto, que el apóstol Pablo dice que él no se propuso saber ninguna otra cosa más, sino al Señor Jesucristo y a este crucificado. No es necesario nada más, hermanos y hermanas. Ser fieles a la palabra solamente. El Espíritu Santo es quien hace la obra. No necesitamos palabras persuasivas para que las personas
nos pongan atención, para llamar la atención de las personas. Esto no es necesario. La obra es de Dios y su Espíritu Santo es el que toca los corazones. Esto es muy necesario tenerlo claro, hermanos. Y ahora vamos a lo que dice la palabra en Jeremías 23, del 31 al 32. Dice Jehová: he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Este capítulo de Jeremías 23 es importante que lo puedas leer completo y estudiar, pero está hablando acerca de los falsos profetas y de cómo fallaron los sacerdotes, fallaron los profetas de Dios, dejaron de ser fieles al Señor, y por esto vino una gran desgracia sobre el pueblo de Israel. Y dice que los profetas estaban hablando mentiras, estaban diciendo que hablaban de parte de Dios, pero estaban diciendo sus propios sueños, estaban diciendo lo que ellos querían, estaban endulzando sus lenguas. Y es muy interesante que estamos hablando de la sal, de los efectos que tiene la sal, pero cuando los profetas endulzan sus lenguas, cuando tienen mucha azúcar, cuando buscan agradar, cuando buscan gustar a las personas y no tener ese efecto de la sal que puede hasta quemar, que puede ser muy fuerte su sabor, cuando buscan ser ligeros, cuando buscan solo endulzar, entonces dicen mentiras. Pero el Señor dice: yo estoy en contra de esos que profetizan sueños mentirosos. Debemos de tener cuidado, muchísimo cuidado, de no endulzar nuestras lenguas con mentiras, de decir la verdad de la palabra de Dios. El Señor está en contra de los mentirosos y no tenemos que ser descaradamente mentirosos y torcer la escritura con solamente tratar de agregar algo, tratar de suavizar un mensaje de la palabra. Ya estamos siendo mentirosos. Debemos de ser fieles a la escritura, a la verdad, a lo que dice la palabra solamente. Amén. Y ahora vamos a la santificación, la santidad que es necesaria, pero en nuestra vida, porque es muy cierto que debemos de ser fieles a decir la palabra tal como es, porque la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios está apartada de todo lo demás y tiene un poder que nada más tiene. Pero también es cierto que si nuestra vida no es fiel al mensaje que predicamos, nuestro mensaje tiene muy poco valor. Si nuestro testimonio no agrada a Dios, nadie nos va a tomar en serio. Y recordamos las hermosas palabras del Señor dichas en Juan 17, del 14 al 17. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuevamente, esta oración del Señor Jesucristo es muy impresionante, porque Él ruega al Padre, no que les quite la prueba de estar en un mundo que los va a perseguir, que los va a odiar, sino que los santifique, que los separe de todo esto y que los haga más a su imagen, que los haga más conformes al Señor Jesucristo por medio de la palabra. Debemos de rogar al Señor que haga su voluntad en nosotros, que nos santifique en su verdad, que nos aparte de este mundo. El Señor Jesucristo dijo: no son del mundo,
no son del mundo. Nuestra vida refleja eso. Nuestra vida refleja eso. ¿Será que cuando estamos en cualquier lugar, cuando estamos en cualquier situación, las personas pueden decir, esta persona es diferente, esta persona no es como nosotros, esta persona siempre tiene una respuesta diferente, siempre tiene una forma de actuar diferente? ¿O es que nos comportamos igual a cualquier persona? ¿O es que fallamos en las mismas cosas que otras personas? ¿O es que no estamos tratando con nuestro pecado para que nuestro testimonio dé gloria a Dios? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros si nuestro testimonio, si no estamos luchando por santificarnos para el Señor, si no estamos entregando nuestra vida al Señor para ser santificados? Estamos siendo como esa sal que se desvanece y no sirve para nada. Y ahora vamos a lo que dice la palabra en Marcos 9, versículos del 49 al 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este es también un mensaje muy profundo del Señor Jesús y es muy bueno estudiar el capítulo completo. Pero acerca de este pasaje dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Bueno, hay una explicación muy buena de el pastor Sugel Michelin, que él explica que así como la palabra, y ya lo estudiamos, como todo sacrificio era salado con sal, la palabra nos dice que presentemos nuestra vida como un sacrificio agradable al Señor, que nos presentemos como un sacrificio al Señor. ¿Cómo es que podemos ser un sacrificio agradable al Señor? Cuando tenemos sal en nosotros. ¿Y cómo es que somos salados? Dice esta palabra, todos serán salados con fuego. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Muchas veces representa la prueba. Por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, por medio de la persecución, es que Dios nos va santificando, como decía el mensaje anterior, como decían los versículos anteriores. Por medio de la persecución, de las pruebas, de las aflicciones, Dios va trabajando en nosotros, nos va probando, nos va haciendo más puros, nos va haciendo más como Él, va haciendo que dejemos nuestras malas prácticas y que abracemos su verdad cada día más. Esto es lo que quiere decir este pasaje. Y por tanto nos dice nuevamente que si la sal se hace insípida, no sirve para nada, no hay forma de sazonarla, no hay forma de que vuelva a tener su sabor. Y cuando dice tened paz, sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, se está refiriendo a que debemos de cuidar nuestras reacciones, y se está refiriendo a que antes los discípulos estaban peleando por quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, y el Señor está hablando en contra de esto. Se dedica de mantenernos unidos y mantenernos santos, mantener la unidad en nosotros, mantener esa unidad que debemos de tener como iglesia. Por tanto, es muy importante este mensaje, mantener esa pureza, rogar al Señor, entregarnos al Señor cada día para que podamos ser verdaderamente la sal de esta tierra. No debemos de mezclarnos con lo que el mundo quiere, con lo que el mundo busca, con lo que el mundo escucha. Debemos de ser diferentes, porque solo cuando somos diferentes, solo cuando somos fieles a la palabra es que vamos a hacer la diferencia. Así que este es el mensaje que tenemos para este día. Recordar que cada semana, si Dios quiere, habrá un mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.